Bien, hola a todos. Vamos a continuar con las clases de filosofía. En este caso, lo que corresponde a la semana 6, dos temas que son continuación de lo que habíamos estudiado en la clase anterior, relacionado a axiología, cuando habíamos planteado que la axiología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar la valoración que damos a las cosas, y habíamos explicado que la axiología tiene dos grandes vertientes: la ética, que estudia la valoración moral, y la estética, que estudia la valoración de lo bello. En esta semana número 6 vamos a desarrollar el concepto de ética y bioética para que la siguiente semana, la semana 7, podamos explicar el concepto de estética. Cuando queremos hablar de ética filosófica, podríamos remitirnos, como siempre, a la raíz etimológica. La palabra ética es una palabra de origen griego, viene de ethos, que significa en nuestro idioma costumbres. Y es un término que en su etimología tiene mucha relación con la palabra moral, porque mientras que ética es una palabra de origen griego, la palabra moral es una palabra de origen romano. Moral viene del latín mores, que significa lo mismo que ética en griego. Moral significa costumbres. Más adelante vamos a analizar por qué esta significancia de costumbres. En la actualidad se define a la ética como aquella rama de la filosofía o aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar a la moral. La ética filosófica es la disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar a la moral. Y cuando hablamos de moral, de lo que estamos hablando es de las acciones que están orientadas hacia el bien. La moral, de manera sencilla, podríamos definirla como el conjunto de acciones que están orientadas hacia el bien. La ética filosófica es la parte de la filosofía que estudia qué es el bien y las acciones que se inclinan hacia el bien, a las cuales le llamamos moral. Porque aunque este tema pueda parecer simple al inicio, cuando se va analizando resulta que se puede volver muy complejo. La primera pregunta que se hace en la ética filosófica es: ¿qué es el bien? El bien es un concepto relativo. Lo bueno es algo que depende de cada persona. La idea de bien es una idea que cambia de sociedad en sociedad, de cultura en cultura, o que incluso cambia de época en época de la historia. ¿O es que acaso el bien es un concepto que, independientemente de las personas, de las sociedades, de las circunstancias, existe por sí mismo, y en todos los casos los seres humanos nos vamos aproximando de manera progresiva a esa idea de bien para luego llevarla a nuestra forma, a nuestro estilo de vida? Esta es una pregunta que se va a hacer la ética filosófica. Y antes de reflexionar más en este tema y plantear algunos escenarios o algunas situaciones, vamos a explicar algunos términos que se usan dentro de la ética filosófica: persona moral, conciencia moral, acto inmoral, y quizás también podríamos explicar un poco qué es la amoralidad. Una persona recibe el nombre de persona moral cuando tiene conciencia moral. Conciencia moral significa que es capaz de diferenciar, de darse cuenta qué es bueno de qué es malo. Hace una diferenciación que inicialmente es intelectual. Sabe qué está bien y qué está mal. Cuando una persona tiene conciencia moral, diferencia lo que es bueno de lo que es malo y decide actuar por lo que considera como bueno, decimos que está realizando un acto moral. Y una persona que continuamente tiene actos morales, que se inclina a hacer lo que es correcto, lo que es bueno, es llamada persona moral. Sin embargo, aquella persona que es capaz de diferenciar lo bueno de lo malo, o sea, tiene conciencia moral, pero pese a que diferencia qué está bien de qué está mal, prefiere inclinarse por aquello que considera incorrecto, aquello que es malo, esta persona desarrolla un acto inmoral. Y cuando una persona desarrolla muchos actos inmorales, ya no podemos decir que es una persona moral. Por el contrario, le llamamos persona inmoral. Una persona inmoral es aquella que sí puede diferenciar en su mente qué está bien y qué está mal,
pero a la hora de actuar, a la hora de tomar las decisiones, prefiere inclinarse por lo que considera incorrecto. Vamos a poner primero ejemplos sencillos, quizás que ustedes vivan, y luego los vamos a llevar a ejemplos más importantes en la vida, más trascendentes, para que puedan entender la importancia de este tema. Entonces, primero, el ejemplo simple. Digamos que alguno de ustedes es capaz de diferenciar que dar un examen en base a los conocimientos que tenemos nosotros, siendo honestos, es algo que es correcto. En tanto que copiar en un examen, plagiar en un examen, irse por lo más fácil, no es correcto. Diferencian eso en un plano mental, o sea, hay conciencia moral, pero llegada la hora de la hora, cuando tienen que dar un examen, se ven presa de la necesidad, no saben las respuestas, ven que el compañero del costado sí tiene las respuestas y empiezan a copiar esas respuestas. Y claro, les ponen buena nota. A lo mejor el profesor no se da cuenta y les ponen una buena nota. Sin embargo, ustedes actuaron por aquello que sabían que era incorrecto y eso es una acción inmoral. Y si es que esto es continuo y no solo lo hacen en ese campo del examen, sino en muchos otros campos de su vida, ya no estamos hablando de personas morales, estamos hablando de personas inmorales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la verdad? Todos nosotros consideramos que la verdad es algo bueno y que la mentira es algo malo. Y prueba de esto es porque si alguna vez a ustedes les han mentido, esto les ha generado un dolor, pero más allá del dolor ustedes han dicho, preferiría que me hubieras dicho la verdad, porque en su mente diferencia que la verdad es buena y por más que sea dolorosa, siempre será mejor que la mentira. Una de las cosas que puede, digamos, perturbar o afectar más a un ser humano, que puede molestar a un ser humano, es que le mientan. Si alguna vez sus padres les mintieron y ustedes lo descubrieron, se sintieron ofendidos. ¿Por qué se sintieron ofendidos? Porque ustedes son capaces de reconocer que lo bueno es la verdad y que lo malo es la mentira. ¿Y qué pasa si es que a ustedes en una circunstancia desfavorable, aparentemente, por el dolor que puede generar o por las complicaciones que puede traer, ustedes diferencian que decir la verdad es bueno, mentir es malo, pero para protegerse, salvarse, se van por lo más cómodo, se van por lo malo, deciden mentir? Están teniendo un acto inmoral. Y si continuamente mienten, ya estaríamos hablando no de un acto inmoral, sino de una persona inmoral. Y uno podría pensar, sí, pero puedo mentir, puedo plagiar, puedo, no sé, hacer muchas cosas que están mal, total, igual logro los objetivos, pero quizás ese sea uno de los principales problemas que tiene nuestro mundo. Quizás el problema del mundo, más allá de un problema económico y social que es evidente que existe, tiene como problema fundamental que hay muchas personas inmorales. Muchas personas que diferencian qué está bien y qué está mal, pero pese a esa diferenciación, prefieren inclinarse por aquello que es malo. Son personas inmorales. Pero algunos de ustedes a lo mejor piensan y dicen, sí, pero yo no robo grandes cantidades de dinero como algunos políticos de algunos países, o yo no caigo en temas de corrupción. Sí, pero esto, más allá que el tamaño, que cuánto se robe o cuánto se mienta, el problema de fondo es que si nos acostumbramos a ser inmorales, lo vamos a hacer en todas las circunstancias. Cuando una persona es moral, qué diferente que es. Qué diferente que sería nuestra sociedad. Hay ejemplos de esto. Dicen que en la época de Pitágoras conformó una escuela de filosofía que bien podría ser considerada una sociedad, porque estaba conformada por miles de filósofos pitagóricos que vivían todos juntos, y donde lo que primaba era su conciencia moral. Una de las cosas que sorprende acá en el Imperio Incaico, del cual nosotros nos sentimos orgullosos porque se desarrolló en nuestras tierras y claro, se expandió hasta la zona de Ecuador, de Chile, Bolivia, nos sentimos orgullosos, pero algo que llama la atención es que dice que, por ejemplo, en muchas casas del incanato, que habían sido formados bajo los principios morales del Imperio Incaico, no era necesario dentro de las casas que las habitaciones tuvieran puerta. ¿Por qué? Porque solamente les ponían un pequeño cordel, una especie de cuerda, que cuando la persona quería privacidad, lo único que tenía que hacer era poner la cuerda.
Entonces los demás, al ver que la cuerda estaba en la puerta, significaba que el otro quería privacidad y nadie se metía. O sea, había un respeto por la convivencia. Ahora que incluso nos ponemos puertas y cerramos nuestras casas y ponemos rejas, y bueno, todos tenemos miedo de que alguien vulnere nuestra privacidad. Y entonces, ¿esto qué consecuencias genera? Que las personas tengan que vivir con miedo, que tengan que vivir con un estado de indefensión, o sea, se sientan indefensas frente a las circunstancias, un miedo permanente. Qué diferente sería vivir rodeado de personas que son morales, que tienen integridad, que siempre buscan hacer lo que es correcto y que a veces no lo harán porque quizás estuvieron distraídos, porque quizás se bajó su conciencia, tuvieron un momento de debilidad, pero que en lo general viven bajo principios morales que lo llevan a actuar de manera correcta. Y en el caso que actúen de manera incorrecta son las menos de las veces, pero se busca resarcirse, ¿no? Corregir esa acción que fue incorrecta. Entonces, uno de los problemas fundamentales de nuestro mundo es que a las personas cada vez les importa menos la moral. Les importan sus objetivos, pero si hay que pisotear, mentir, engañar, manipular para llegar al objetivo, da lo mismo. Y ese es un gran problema. Espero que los que estén escuchando esta clase no estén en ese problema, ¿no? Ahora tengo entendido que algunos de ustedes dan sus exámenes, por ejemplo, de manera virtual. Y claro, uno puede coger el examen y pedirle al que sabe que lo resuelve, que pase las respuestas por WhatsApp o quizás por el correo electrónico. Y claro, sacan buena nota y nadie se da cuenta. Pero ¿y sus conciencias? Se están convirtiendo en personas inmorales. ¿Y sus conciencias? ¿Cuándo fue que se volvió más importante obtener los objetivos a toda costa, a cualquier precio, y dejamos de lado vivir bajo principios de rectitud, principios correctos? Miren qué diferente. Yo les conté en una de las primeras semanas que teníamos de clases, donde la clase era presencial en el colegio, yo les conté de la historia de Sócrates. Sócrates consideraba que la muerte era un bien, y cuando le llegó el momento de la muerte, él no escapó, él se quedó a enfrentar su muerte de manera digna y valiente, porque él consideraba que eso era algo bueno. Y además, recordarán que en una parte de su conversación, sus discípulos le ofrecen la posibilidad quizás de escapar, ¿no? de engañar a los guardias y que él se vaya fuera de la cárcel para sobrevivir. Y Sócrates decía que no era correcto y que era mejor morir haciendo lo que era correcto, a vivir, a subsistir, pero haciendo lo que es incorrecto. Hay muchos buenos ejemplos en la historia, tanto de grandes personajes como personas del día a día, que hacen lo que es correcto. A veces nos sorprende y se convierte en noticia cuando nos enteramos de que una persona pobre de pronto se encuentra una billetera, una maleta con mucho dinero y va y lo devuelve a la policía para que encuentren el dueño. ¿Por qué es noticia? Bueno, es noticia porque es lo que es fuera de lo común en esta época. Cuando eso debería ser lo regular. No tendría que ser una noticia si todos lo hiciéramos permanentemente, pero ahora es una noticia porque casi nadie lo hace. Y vamos a encontrar también muchas personas que son capaces de diferenciar lo bueno de lo malo, hasta dar discursos, explicaciones. Muchos de ustedes quizás hasta dan buenos consejos a sus amigos cuando tienen que tomar una decisión y le dicen que se inclinen por lo que es correcto. Pero llegada la hora de la hora, actuar de manera incorrecta. El mundo no necesita quizás más teorías sobre lo que es bueno. Quizás lo que requiere es que con una sencillez y una humildad podamos reconocer sin tanta teoría qué es bueno y decidirnos a hacer lo que es correcto, aunque aparentemente traiga consecuencias negativas. Aparentemente, porque producirá una tranquilidad interior, una seguridad interior. No habrá miedos, habrá confianza en uno mismo. Un término más que se puede indicar sobre esto es el de la persona amoral.
Entonces, si es que una persona moral es aquella persona que diferencia lo bueno de lo malo, o sea, tiene conciencia moral, pero se inclina por lo bueno, y una persona inmoral es aquella que diferencia lo bueno de lo malo, o sea, tiene conciencia moral, pero se inclina por lo malo. Una persona amoral es aquella persona que no puede diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Tiene severos problemas. Por ejemplo, los psicópatas, sobre todo los psicópatas primarios, que tienen un problema, no diferencian qué es bueno y qué es malo, ellos solo actúan por conveniencia. Y no les importa si está bien o está mal, les da lo mismo. No hay remordimiento. Lo único que quieren es satisfacer una necesidad o lograr un objetivo. Pero nosotros sí somos capaces de diferenciar qué está bien y qué está mal. Dentro de este tema, ¿no? También se plantea que quizás los únicos que no tienen conciencia moral son los niños muy pequeños. O sea, un niño de un año y medio, 2 años, no es capaz de diferenciar qué está bien y qué está mal. Recién está construyendo esta conciencia moral. Y los locos tampoco tienen conciencia moral. Un loco no es capaz de diferenciar qué está bien y qué está mal. Salvo ellos, todos los demás poseemos conciencia moral. Sería interesante que puedan reflexionar sobre esto hasta esta parte de la clase, porque tienen que aprender a llevar estos conceptos no solo para el examen de los zetas que ustedes dan o con la proyección de postular y que en alguna universidad les vayan a tomar estos conceptos, sino que tienen que tratar de introducir estos conceptos a su vida cotidiana. Y es por eso quizás que la palabra ética y la palabra moral significan costumbres, porque para los griegos y para los romanos era fundamental llevar esta concepción de qué es bueno a las costumbres de la vida cotidiana, que se convierta en un estilo de vida para nosotros. Puede parecer difícil al inicio, pero es una necesidad vivir con integridad. A esto podríamos seguir explicando, ¿no? Ya las teorías filosóficas que nos empiezan a hablar sobre los conceptos tanto de ética y de moral, ¿no? Vamos a partir primero de un concepto que yo considero peligroso, pero que es probablemente el concepto que más circula en nuestra época. Cuando nos preguntamos qué es el bien, cómo se determina, hay una corriente que se llama el relativismo, que plantea que lo bueno, el relativismo filosófico, el relativismo moral, que plantea que lo bueno y lo malo son dos conceptos relativos. Que lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Que lo que es bueno en un momento quizás sea malo en otro momento. Quizás ustedes han reflexionado en esto y a veces dicen mentir a veces es bueno y mentir a veces es malo. O sea, se llega a un relativismo. Depende de la circunstancia. Hay otras vertientes que indican, por ejemplo, más relacionados con el tema social, que lo bueno y lo malo son conceptos que están determinados por la sociedad. O sea que si la sociedad nos dice que esto es bueno, que es una buena norma, es una buena costumbre, nosotros lo hacemos. Pero si la sociedad nos dice que esto es malo, habría que evitarlo. Pero yo me pregunto, ¿y si la sociedad se equivoca? Por ejemplo, se sabe por la historia que en la época del virreinato, acá en el Perú, se empezó a usar una frase que era viernes de perros. Va a disculpar que quizás este ejemplo sea un poco gráfico, pero esto era debido a que cuando llegaban los días viernes, los españoles y sus hijos pequeños, estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años, salían a la calle a buscar a los perros callejeros y perros que veían, perros que lo mataban a palos. Y ellos consideraban que eso era bueno porque la sociedad decía que era bueno. Entonces tenemos un niño pequeño que crece, desde pequeño ve que sus padres hacen eso, sus abuelos han hecho eso, toda su sociedad hace eso, ni siquiera se pregunta si eso es bueno, lo repite porque la sociedad dice que está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Algunos siglos después se dan cuenta que eso no estaba bien y la sociedad cambia su concepto. O sea, tenemos que esperar a que la sociedad nos diga qué es bueno y qué es malo recién para actuar. Y si la sociedad se confunde. ¿Y qué pasaría, jóvenes, si en este momento hay cosas que ustedes consideran que son buenas porque la sociedad así los considera?
pero en el futuro se dan cuenta que son malas. Se dan cuenta que quizás han vivido 5, 10, 15, 20 años haciendo cosas inmorales y no se habían dado cuenta porque en nuestra sociedad eran permitidas. Y esta es la importancia de reflexionar, esta es la importancia de la filosofía que nos hace pensar, que nos obliga a revisarnos a nosotros mismos, más allá de lo que diga la sociedad, para encontrar dentro de nosotros, a la luz de los grandes sabios y filósofos de toda la historia, encontrar qué es verdaderamente bueno. Otra corriente asociada con el hedonismo, no es una relación tan directa, pero algunos lo asocian con el hedonismo, plantea que lo bueno es aquello que nos genera placer y lo malo, aquello que nos genera dolor. Pero esto también es un gran problema. Ustedes a veces se acostumbran a eso. Sienten placer, dicen la decisión que tomé fue buena. Sienten dolor y dicen como es un gran dolor creo que fue una mala decisión. Esto no es verdad. Hay situaciones buenas, decisiones buenas que nos pueden producir un gran placer, pero también hay unas decisiones buenas que nos pueden generar dolor. Un ejemplo práctico y simple para que se pueda graficar esto. Imaginemos que tenemos a Pepito, un niño de quizás 5 años, a los cuales sus padres le dicen, mira Pepito, nos vamos a ir de viaje, como te hemos educado bien, confiamos en ti, te vas a quedar a cargo de ti mismo, toma unos 2.000 soles para que sobrevivas este mes. Y Pepito, bueno, coge el dinero, se queda solo, los padres se van. Y entonces Pepito con esos 2.000 soles tiene que pagar su escuela, tiene que pagar su alimentación, tiene que pagar sus pasajes, su transporte, quizás su movilidad, tiene que pagar un monto para los servicios de su casa. No, es un ejemplo hipotético. ¿Y qué pasa si Pepito sale el primer día con los 2.000 soles en su bolsillo? Y eso que está caminando cruza por una juguetería. Entra a la juguetería. ¿Podrá este niño resistirse a la tentación de comprarse varios juguetes? Probablemente no. Y se los comprará. Y cuando se los compre, ¿qué sentirá? ¿Placer o dolor? Obviamente sentirá un gran placer que quizás le haga pensar que está tomando una buena decisión. Y luego sale de la juguetería y se encuentra con sus amigos y de pronto está cambiado con sus amigos de jardín, ¿no? 5 años, y ven una fuente de soda. Ven un lugar donde venden dulces, golosinas, helados. Invita a sus amigos. Sentirá un gran placer. Pero nosotros sabemos que las decisiones que está tomando le van a generar en el futuro serios inconvenientes. Así es que a veces, cuando uno toma una decisión y siente placer, no se vaya a engañar o confundir pensando que es una buena decisión por el placer que genera. O de la misma manera, a veces uno ha ido a un médico y el médico ha dicho, tenemos que poner una inyección, tenemos que hacer una cirugía. Y los que han pasado por una cirugía o los que le han tenido que poner una inyección sabrán que esto no es algo que sea placentero, es doloroso. Más una operación donde a veces uno tiene que permanecer 5 días en recuperación, una semana, 15 días, a veces un mes. Es algo muy incómodo, bastante incómodo. Y siente dolor. Pero el dolor no significa que haya sido la peor decisión, ha sido la mejor decisión pese a que nos generó dolor. Cuidado con caer en esta forma de hedonismo, de asociar que algo es bueno porque me genera placer y algo es malo porque me genera dolor, porque no es así. Lo bueno y lo malo probablemente son conceptos, son ideas, o el bien es una idea, que filosóficamente podemos descubrir, que nos puede tomar tiempo, que puede generar esfuerzo de nuestra parte para entenderlo, pero que no debería estar condicionado por la sociedad, que no debería estar condicionado por el placer, ni por la conveniencia relativa de las circunstancias. Entonces, ¿cómo sabemos si es que algo es correcto? ¿Cómo sabemos si algo es bueno? Hay una corriente que en su momento se llamó eudemonismo, que es una corriente desarrollada por los griegos. Consideran a Platón, a Sócrates como iniciador, luego Platón, y quizás uno de sus máximos representantes fue Aristóteles.
que planteaban que lo bueno es un concepto que no es de naturaleza relativa. Tanto Sócrates como Platón y Aristóteles, en esta vertiente del eudemonismo, consideraban que aquello que es bueno siempre, que no depende de las circunstancias. Y consideraban que lo bueno estaba definido por las virtudes, que la práctica de las virtudes son lo único que podría orientar al ser humano hacia el bien. Las virtudes como por ejemplo la generosidad, la bondad, la cortesía, el honor, el valor, el poder, por ejemplo, vivir bajo el entusiasmo, el optimismo, la disciplina, la constancia, la perseverancia, el ritmo, todas esas son virtudes fundamentales que encaminan al ser humano por una vida correcta que produce un nivel de plenitud y felicidad incomparable a esas sensaciones de placer pasajeras. Uno de los más grandes ejemplos, ya lo mencioné, fue Sócrates. Una vida siempre guiada por la práctica de las virtudes. Ustedes quizás podrían a veces orientarse en las virtudes. Cuando tienen una circunstancia difícil y adversa, pregúntense, ¿estoy actuando conforme a una virtud? ¿El miedo acaso será una virtud? ¿El egoísmo será una virtud? ¿La irresponsabilidad será una virtud? ¿La pereza es una virtud? ¿No son acaso todas esas anteriormente mencionadas defectos? Y si nos orientamos por los defectos, no estamos encaminando nuestra vida por algo bueno, no por la idea de bien, sino por la idea de mal, y estaríamos desarrollando una vida inmoral. Esta práctica de la virtud también contempla a la sabiduría. Y de ahí, porque los griegos consideraban tan importante la filosofía, porque era lo único que podía encaminar una vida verdaderamente correcta, ejemplar e íntegra. Sería bueno que en base a estas reflexiones que estamos compartiendo con ustedes, puedan analizar su propia circunstancia individual y ojalá alguno de ustedes se determine a vivir con integridad, a vivir haciendo lo que es correcto de hacer. Nuevamente cuentan algunos historiadores que acá en el Perú, ¿no? En la época incaica, cuando, si me recuerdo no es malo, Tupac Yupanqui estaba expandiendo el imperio y quería conquistar a la población de Caxamarca en aquella época, peleaban y dicen que los cajamarquinos de aquella época eran muy aguerridos y daban una batalla muy fiera, resistían mucho. Y bueno, el Inca, en medio de la batalla, ordenaba a sus soldados, a los guerreros incas, que cada vez que vean a un enemigo cajamarquino herido, lo capturen y lo lleven al campamento incaico. Los cajamarquinos al ver eso, ¿no? Que cada vez que caía herido un cajamarquino, los incas lo apresaban y lo llevaban, imaginaban lo peor, ¿no? Que iban a ser torturados, que iban a ser, bueno, se les iba a dar una serie de dolores para hacer que confiesen los planes o quebrarles la moral, bueno. Pero resulta que no. Cuando estos guerreros enemigos cajamarquinos llegaban al campamento incaico, el Inca pedía a los médicos, a los cirujanos que hagan todo lo posible para recuperar la salud de estos soldados heridos del ejército enemigo. Y les daban alimento. Y una vez que estaban bien alimentados y habían superado estas heridas, ¿no? Que tenían propias de la guerra, el Inca se acercaba en persona y les entregaba armas. Y les decía a los cajamarquinos, vuelvan ahora a su ejército cajamarquín y sigan peleando fieramente contra mí. Pero díganle a sus gobernantes que esto es porque el Inca vence como Inca y no como tirano. El Inca vence como Inca y no como tirano. O sea que incluso dentro de una circunstancia tan hostil como la guerra, podían seguir siendo personas morales. No es la circunstancia, jóvenes, lo que nos define.
siempre es lo que nosotros decidimos, cómo decidimos enfrentar estas circunstancias. Dentro de estos conceptos de ética, algo que también podemos mencionar y que vamos a desarrollar es el de la bioética, ¿no? que se considera una subrama en todo caso de la ética. Y la bioética la podríamos relacionar como el estudio filosófico de lo bueno y lo malo, pero relacionado directamente con la vida. Ustedes saben que la palabra bio en griego significa vida, o bioética estaría en relación a las reflexiones o los estudios que hace la filosofía de lo correcto o incorrecto, pero que está relacionado de manera directa con la vida. Y esto se presenta a raíz de que conforme la ciencia se fue desarrollando, que nosotros no tenemos nada en contra de la ciencia, es más, la clase pasada hablamos de epistemología y de la importancia de la ciencia, pero conforme la ciencia se fue avanzando, a veces se empezaron a generar una serie de procedimientos o de técnicas que ponen en entredicho este tema ético, generando dilemas morales. Si nosotros volvemos a la diapositiva anterior, donde tenemos lo bueno y lo malo, ¿a qué se le llama un dilema moral? Un dilema moral es probablemente cuando una circunstancia extrema, que no es frecuente, se nos presenta en la vida y uno tiene la dificultad para elegir porque probablemente presente una confusión. Siente que hay dos virtudes que se enfrentan, no lo bueno y lo malo que se enfrentan. Ahí estaría claro, tengo que hacer las cosas que son buenas, sino que dos cosas que aparentemente son buenas se enfrentan y uno tiene que decidir por eso. Nuevamente vamos primero con un ejemplo simple, ¿de acuerdo? Imaginemos que alguno de ustedes tiene dos amigos, un chico y una chica, son muy amigos de ustedes, quizás son sus mejores amigos, que coincidentemente entre ellos son pareja. Bueno, resulta que uno de ellos le es infiel a su pareja y se los cuenta a ustedes. Pero les dice, mira, voy a pedir el que en honor a nuestra amistad y a la confianza que tenemos, lo que yo te voy a contar sea un secreto y no se lo cuentes a nadie, mucho menos a esta persona. Y bueno, les cuentan la infidelidad y ustedes se encuentran en un problema. Ustedes consideran que dentro de la amistad la confianza es algo fundamental. Y si le dicen a la persona que también es su amigo o amiga que ha sido engañada, estarían, digamos, traicionando la confianza del que les contó este secreto. Pero por otro lado sienten que si no se lo dicen a esta persona, están fallando como amigos. O sea, no es algo en donde se enfrenten dos cosas que ustedes consideran malas, sino dos cosas que consideran buenas. Por un lado, decir la verdad a un amigo porque es lo que corresponde. Por otro lado, aparentemente, mantener la confianza que ha depositado en ustedes el otro. Y no saben qué hacer. Dilema moral. Hay dilemas morales más complejos que son los que se suelen presentar como ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Son ejemplos extremos, por si acaso. Un ejemplo muy conocido de dilema moral. Imaginemos que ustedes son los que están manejando un automóvil y en eso se dan cuenta que se han vaciado los frenos, no pueden frenar. Y frente a ustedes en la carretera hay dos grupos de personas que ocupan toda la carretera. Del lado izquierdo, niños pequeños, hasta la mitad. Del lado derecho, ancianos. Ustedes tocan el claxon, pero es demasiado tarde, es inevitable. Lo único que pueden hacer es girar el timón. Tienen que tomar una decisión. Atropellan a los niños, atropellan a los ancianos. ¿Qué sería más correcto? Esto presenta un dilema moral. ¿La vida de unos vale más que la vida de otros? ¿O la vida es vida y vale en cualquier circunstancia más allá del contexto?
Otro dilema moral que suelen presentar de manera compleja, ¿no? Está en relación a, imaginemos que alguno de ustedes considera que robar es malo, que robar es malo. Si a alguno de ustedes le roban, se molestan, se enfadan, se sienten mal. Pero resulta que alguno de sus familiares cercanos, sumamente queridos, enferma de gravedad, necesita una intervención y para eso requieren de un dinero que no tienen, piden prestado a sus amigos, se los niegan, al banco se los niega, y por la desesperación tienen que escoger entre robar, que es algo incorrecto, para salvar la vida de este familiar querido, o no robar porque es incorrecto, aunque esto pueda generar como consecuencia la muerte del familiar. ¿Qué hacen en esas circunstancias? Quizás la mayoría piense, sin lugar a dudas, salvo a mi familiar, así sea robando, pero ¿no es incorrecto eso? O sea que en algunos casos nos podemos dar licencias para actuar de manera incorrecta. Hablamos, en ese caso, de un dilema moral. Y en la bioética, en los temas que voy a plantear a continuación, vamos a encontrar algunos dilemas morales. La ciencia avanzó, se desarrolló en el campo de la vida, del mejoramiento de la vida, pero al mismo tiempo trajo consigo una serie de dilemas morales. Por ejemplo, el aborto, que está considerado como uno de los principales problemas que aborda la bioética. No voy a entrar a un tema religioso, sino a un tema filosófico. ¿Es posible interrumpir la vida de un ser que está en proceso de gestación y de desarrollo? ¿Debería ser considerado como un asesinato? En algunos casos esto debería estar permitido o en todos los casos esto debería estar prohibido. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos casos en los cuales una mujer quedó embarazada lamentablemente producto de un abuso sexual? Y hay algunos estudios psicológicos que han demostrado que un porcentaje considerable de mujeres que ha vivido esto y que ha tenido que dar a luz, luego ven en su hijo la proyección del violador. No todas, obviamente, pero hay un porcentaje que sí, que desprecia al niño, digamos, transfiere la cólera, la ira, el dolor contenido hacia la persona que la dañó. Hacia el niño, entonces lo trata mal, lo aleja. La pregunta ¿es correcto traer al mundo un ser humano en esa circunstancia para que sea rechazado por la madre? Para que tenga que vivir emocionalmente con una carga muy pesada y si se llegara a enterar en el futuro que fue producto de una violación, ¿cómo se sentiría? Sería en ese caso mejor ahorrarle esos dolores a ese niño y abortar. Como verán, en esta circunstancia se está presentando un dilema moral. Si fuera el caso de una sociedad de extrema pobreza, pero extrema pobreza, una familia, un padre, una madre que a las justas tienen los recursos para sobrevivir ellos, y que hay una probabilidad de que alta de que su situación no vaya a mejorar. La mujer queda embarazada y consideran el aborto como una opción. Sería mejor que traigan a ese niño para que pase una vida, sobre todo en la infancia, que suele ser tan decisiva en lo psicológico, llena de dificultades, de dolores, de torturas, de escasez, de carencias. O en cualquier caso siempre será principal y respetable la vida. Y eso genera que así sea una vida llena de dificultades, igual tenga que nacer. Es un dilema moral. Algunos de ustedes están pensando quizás en este momento que sería mejor evitar ese dolor y otros pensarán, no importa, la vida es vida, porque quizás en el tiempo sus circunstancias cambien y encuentren la felicidad. Pero es una difícil decisión en estas circunstancias que acabo de plantear. No estamos hablando de una persona que quizás de manera irresponsable, ¿no?, queda embarazada y es continuo. No estoy hablando de esas circunstancias, sino específicamente estas circunstancias. Donde uno se pregunta, ¿qué sería mejor tanto para la madre como para ese niño que va a nacer?
La bioética trata de estudiar filosóficamente esto. Y como sabrán, la mayor cantidad de naciones, de estados, ha considerado a la vida como un derecho fundamental para cualquier ser humano. Y la ciencia actual, a nivel de la biología, la embriología, reconoce que la vida empieza en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Otro tema que se desarrolla acá es quizás la de la fecundación in vitro, que consiste en una fecundación, el óvulo es fecundado por un espermatozoide, pero no a través de un procedimiento natural que es la reproducción humana, sino en un laboratorio donde se extraen los óvulos de la mujer, se extraen los espermatozoides del varón y a través de procesos físico-químicos se logra fecundar al óvulo. Hay quienes están en contra de esto porque consideran que es un proceso que rompe las leyes naturales y hay quienes más bien lo consideran algo excepcional, un gran avance de la ciencia porque facilita que mujeres que a veces tienen problemas de reproducción, o que tienen problemas, por ejemplo, de fecundación, puedan encontrar soluciones para ser madres. Y es una familia que cuando hace este procedimiento es generalmente porque de verdad quiere tener un hijo. ¿Debería estar permitido? ¿Debería cortarse? ¿Qué es lo que pasa en otro tema que es muy complejo? La clonación humana. Hasta donde sabemos no hay ningún caso de clonación humana, porque la bioética lo ha prohibido. Pero si en el hipotético caso de que se dé, ¿sería algo moral, inmoral, sería conveniente? ¿Y por qué? ¿Por qué viene acá el problema, ¿no? Algunos de ustedes quizás hayan tenido en el colegio hermanos mayores, hermanas mayores, que ya pasaron y que los profesores los conocen. Entonces resulta que ustedes llegan ahora a quinto de secundaria y sus profesores van leyendo los apellidos y dicen, ah, tú eres hermano de fulano de tal. Esperamos grandes cosas de ti porque tu hermano, tu hermana eran muy buenos estudiantes. Y muchos de ustedes se fastidian porque dicen, bueno, mi hermano es mi hermano, yo soy yo. Somos diferentes, tenemos talentos diferentes. Cuando los comparan se sienten mal. A veces los padres cometen el error de decir, mira, tu hermano a esta edad ya había logrado esto y aquello y esto otro. Créanme que sus padres no lo hacen con mala intención. Lo hacen algo así como para inspirarlos, para decirles, si tu hermano o hermana pudo, tú también puedes. Pero esto es algo muy incómodo, porque uno lo escucha y dice, bueno, pero mi hermano es mi hermano, mi hermana es mi hermana, y yo soy yo, somos diferentes. Sí, el hecho de que nos comparen ya genera en nosotros esa reacción. Ahora imagínense, ¿qué pasaría con una persona que se siente copia de otra, como es la clonación? ¿Generaría esto un problema de identidad? La persona se sentiría que es única y irrepetible, se sentiría una especie de copia, de remedio de alguien más. Esto podría generar una carga psicológica en la persona muy compleja o se sentiría bien, se sentiría mal. Además, que en los estudios que se han hecho en animales de clonación, a veces algunos de los clones tienen un tiempo de vida menor que al animal, o digamos que fue el punto original de partida de la clonación. Y si esto se produjera en seres humanos, se empiezan a clonar y su tiempo de vida es más reducido, ¿sería algo ético? No lo sería. Campo que aborda la bioética. Temas en los que ustedes pueden pensar, reflexionar. Otra circunstancia más que se nos presenta, la eugenesia. La palabra eu en griego significa mejor. Genesia, bueno, en relación a los genes o origen etimológicamente, pero acá se refiere a los genes, son procedimientos muy complejos de la ciencia para mejorar los genes de los fetos que van a nacer. Hay clínicas en el mundo en donde se pueden modificar algunos rasgos genéticos del futuro hijo que las parejas quieren tener. Hay mujeres que van a estos institutos, laboratorios que obviamente son costosísimos, en donde pueden pedirle a los genetistas, ¿no? Embriólogos que alteren los genes de su futuro hijo, no sé, para que sea más resistente a una enfermedad o a veces hasta quizás para cambiarle el color de ojos.
Pero esto es algo moral, algo ético. El ser humano puede romper lo que la naturaleza provee, puede modificar eso, es correcto, es incorrecto. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Y otro tema que genera mucha más preocupación y que es un tema también que para muchos estados, muchos países es un dilema, es lo que pasa con la eutanasia. Si la palabra eu significaba mejor, ¿no? Lo mencioné hace un rato, y la palabra Tanasia viene de Tánatos, que era el dios de la muerte de los griegos, eutanasia significa mejor muerte. Se refiere a aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, incurable y que encima les produce muchísimo dolor y que no tiene cura y que no la va a tener al menos en un tiempo amplio y que experimentan tanto dolor que prefieren terminar con su vida a través de procedimientos químicos físicos. Una muerte asistida, la eutanasia. Hay clínicas, por ejemplo, en Suecia de eutanasia, donde una persona que está desahuciada por la medicina y es evidente que no va a tener cura y que experimenta mucho dolor, puede ir a esa clínica con algún familiar que lo acompañe y se le suministra una serie de fármacos, algo para que se hagan la idea con una comparación. Quizás alguna vez ustedes habrán tenido una mascota, quizás un perrito, que ya tenía una enfermedad o que tenía un problema tan serio que el veterinario les dijo, mira, es mejor, dicen dormirlo, ¿no? Para no hablar de muerte, pero se le inyecta una serie de químicos que van adormeciéndolo progresivamente hasta que el perrito se queda, primero parece un estado de somnolencia, como si se durmiera y luego muere. Traslademos eso a seres humanos que experimentan un gran dolor por una enfermedad crónica que no tiene cura y que en lo previsto va a morir dentro de 4 o 5 años y si hubiera una cura, esta cura quizás vendría dentro de 15, 20, 30 años. ¿Sería mejor aplicar la eutanasia? ¿Sería mejor liberar a esa persona del dolor por un acto de compasión, por un acto, digamos, de empatía? O en cualquier caso, no hay que proceder a eso, sino esperar a que la persona sufra todo lo que tenga que sufrir y muera con mucho dolor. Nuevamente, hay posturas encontradas al respecto. Algunos consideran que es más humano aliviar ese dolor, que lo que haría que uno permita la eutanasia sea virtudes como la compasión, la empatía, y hay quienes consideran que no, que la vida es el valor más importante y que no se debería eliminar ni permitir el término de la vida, así sea para liberar a una persona del dolor. Es un punto muy difícil. Ustedes quizás han escuchado de este caso de un niño en Inglaterra, que esto fue hace unos meses atrás, no fue mucho tiempo atrás, salió en las noticias, porque era un niño que había llegado a un estado de coma, aparentemente irreversible por los médicos habían indicado que su coma no era reversible, que iba a mantenerse en coma y que era un niño que estaba ya con respiración asistida, con ventilación, producto de un accidente que había tenido, ¿no? Y bueno, este niño, al parecer, pues no iba a estar en ese estado vegetativo toda su vida. Y los médicos hablaron con los padres para explicarles que era mejor desconectar la ventilación, la respiración mecánica, porque sus pulmones ya no funcionaban por sí solos, pero al desconectar esta máquina, sus pulmones no funcionan y iba a morir. Y los padres se negaron rotundamente, pero los médicos indicaron de que era un caso totalmente desahuciado, no había forma. Así es que los médicos enviaron su informe a las entidades que correspondían y estas entidades determinaron que era mejor que el niño muera, eutanasia. Los padres reclamaron y se fueron a un juicio. Y después de un juicio muy largo, que casi llevó 2 años, el Estado de Inglaterra determinó que el niño debía ser desconectado, aplicarle la eutanasia. Los padres reclamaron, pero como es una legislación diferente, se tuvo que desconectar a este niño. ¿Eso es algo moral?
¿Es algo inmoral? ¿Es algo correcto? ¿Es algo incorrecto? Al final de cuentas, la vida de un niño, ¿a quién le pertenece? ¿A los padres? ¿Al Estado? ¿Le pertenece al mismo niño? Y si no pudiera tomar la decisión el niño, ¿quién debería decidir por él? ¿Los padres? ¿El Estado? Bueno, es un problema muy amplio que se podría analizar a la luz de la bioética. Pero ya para ir cerrando estas ideas, ¿no?, de la clase, vamos a acabar con un pensamiento de Sócrates que yo considero fundamental. Sócrates decía siempre, lo importante no es vivir, sino vivir bien, vivir conforme a la práctica de la virtud. Vivir, todos podemos vivir. Los delincuentes también viven. Pero vivir bien, vivir bajo principios morales, vivir con integridad, vivir con coherencia moral, haciendo lo que es correcto, puede ser difícil al inicio, pero es fundamental. Aristóteles, Platón estaban convencidos de que eso es lo único que puede generar una verdadera felicidad. Es saber en nuestras conciencias que más allá de las circunstancias, que más allá de las adversidades que todos tenemos, porque cuidado acá, hay quienes dicen sí, pero las personas que son buenas, que siempre hacen lo correcto, pasan cosas muy difíciles, dolorosas. Las personas que hacen cosas incorrectas también pasan circunstancias difíciles y dolorosas. O sea, la vida, hay que aceptarlo, trae siempre circunstancias adversas, tanto para buenos como para malos. Cuidado con pensar que si soy bueno ya todo me va a ir bien, no hay desgracia. No, una persona buena o mala va a experimentar adversidad y dolor. Pero la diferencia es la serenidad interior que reporta el vivir una vida correcta. Eso no lo determina las circunstancias. Se puede estar viviendo una circunstancia muy dolorosa, pero si en mi conciencia moral yo sé que estoy actuando de manera correcta, la tranquilidad, la libertad interior que esto genera es incomparable a cualquier momento de placer fugaz que puede generar aquellas acciones inmorales, cómodas, pero que evidentemente son incorrectas. Lo importante no es vivir, jóvenes, sino vivir bien. Y solo se puede vivir bien bajo la práctica de la virtud. Por eso, nuevamente quiero recomendarles que en esta etapa de cuarentena que a todos nos ha tocado vivir, sigan viviendo conforme a la virtud. La disciplina es fundamental, pónganse horarios, despiértense una hora. La higiene, que también es una virtud. O sea, despiértense, báñense, peínense, pónganse una ropa cómoda, por cierto, ya que están en sus casas, pero que sea una ropa limpia, adecuada, porque eso es disciplina. Aquel que se abandona a la pereza, a la comodidad, a la flojera, escucha su clase desde la cama, encima desayunando mientras ve la clase dentro de su cama, o sea, no es algo que vaya a ayudarles. Le genera placer en el momento, pero no es algo que los vaya a hacer crecer como personas. Lo importante no es vivir, sino vivir bien. Y solo se puede vivir bien bajo la práctica de la virtud. Aprovechen esta etapa, aprovechen esta circunstancia que están viviendo para poder seguir practicando las virtudes. Sean generosos con sus familias, sean disciplinados, sean constantes, sean entusiastas, sean optimistas, sean valientes, sean honorables, sean bondadosos, y van a ver cómo es que esas virtudes les van a empezar a despertar una sensación, sentimiento de felicidad y plenitud incomparable. Vamos, que les vaya bien durante esta semana, espero que nos podamos ver. Bueno, en todo caso, la próxima semana todavía vamos a seguir transmitiendo estas clases por videos, ¿no? Y ya iremos viendo hacia adelante los siguientes temas. Un saludo para todos ustedes y bueno, nos estamos reencontrando, espero que pronto. Hasta luego.